Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Saludos a todos, bienvenidos una nueva vez a este su programa Un Hogar sobre la Roca, redimiendo el diseño de Dios para la familia. Contentos de estar de regreso con ustedes para hablar hoy de momentos que definen los matrimonios. Y lo que tenemos en mente, Laura, es compartir con ustedes cómo cosas que pasan en esos primeros tiempos del matrimonio van a definir muchos de los patrones, de las formas que van a definir, valga la redundancia, el matrimonio. Uh-huh. Al principio del matrimonio van a pasar cosas que Dios va a usar para revelar nuestro pecado, para permitirnos conocernos mejor el uno al otro, y son como marcas en la línea de tiempo del matrimonio que te van a ayudar a entender mejor quién eres tú, quién es tu cónyuge, por qué pasan las cosas que pasan y qué debemos hacer para que no pasen. Y lo clave aquí, Laura, es que muchas veces no, y es el deseo de nuestro tiempo con ustedes hoy, muchas veces no identificamos esos momentos. No nos damos cuenta, ellos vienen, ellos suceden, pasan, crean sus efectos, sus estragos, pero no los identificamos como algo importante. Que va a tener secuelas o consecuencias. Correcto, como algo que había que tomar nota para aprender de eso. Como cuando el doctor le pregunta al paciente cuáles son sus síntomas, qué es lo que ha notado. Eso es lo que queremos hacer hoy, hablar de momentos, y tenemos varios, pero deben haber muchos otros, que marcan cosas importantes en cuanto a ti como esposo, como esposa, como matrimonio. Entonces nuestro deseo es, primero, Laura, para las parejas jóvenes que tienen poco tiempo de matrimonio, que se pongan atentos, apercibidos, mirando hacia el futuro, para que cuando lleguen esos momentos de definición los puedan identificar y aprender de ellos. Y para los que tenemos ya más años en el matrimonio, mirar hacia atrás, que es lo que vamos a hacer hoy también, y recordar, ir a la base de datos y recordar algunos de esos momentos, que entonces podamos mirarlo ahora en retrospectiva y decir, wow, mira, cuando pasó tal cosa, eso mostró esto y debimos haber aprendido esto. Definió por qué estamos aquí hoy, por qué tenemos esta lucha hoy o por qué tenemos este patrón hoy. Entiendo. Exacto. Y por lo general, y vamos a hacer énfasis en esto también, esos primeros años de matrimonio, aunque yo creo que la mayoría de los que nos escuchan que nos ven, no son recién casados. Por lo general son parejas que ya tienen más años en el matrimonio y sienten la necesidad de ver programas sobre el matrimonio. Las parejas de poco tiempo, pues por lo general están muy ocupadas, enamorados el uno del otro y arreglando su apartamento y haciendo cosas. Pero los primeros años de matrimonios tienden a estar salpicados por momentos, por experiencias, por eventos, por decisiones que determinan y muchas veces alteran o marcan el curso que va a tomar este matrimonio. Y entonces eso es lo que queremos hacer hoy. Sea que miremos hacia atrás en el espejo retrovisor, o sea que nos preparemos a mirar hacia adelante con binoculares. Queremos poder discutir este tema de momentos de definición. Esa es la palabra que queremos que tú, sí, la frase que conserves, momentos de definición. Y Fausto, ¿tú puedes recordar, para darle un ejemplo a los que están escuchando, algún momento de definición en nuestro propio matrimonio? Sí, claro. El primer punto que queremos considerar, tenemos 4 o 5 puntos a la luz de momentos de definición que queremos considerar, es ese momento de definición cuando el matrimonio, por lo general el nuevo matrimonio, los recién casados, este matrimonio de poco tiempo revela el corazón de cada uno de los cónyuges. ¿Ves? Este es tu primer punto si llevas notas. El momento de definición cuando tu matrimonio revela tu corazón. Y yo tengo un momento de definición que recuerdo clarito. En unos meses vamos a cumplir 35 años de matrimonio, por la gracia de Dios. Pero yo recuerdo un momento de definición que siempre se ha quedado grabado en mi base de datos, que aplica a este primer punto. Un momento en nuestro matrimonio que
reveló mi corazón y el pecado en mi corazón. Y yo me acuerdo, Laura, lo hemos hablado en otros contextos, pero lo quiero compartir con los hermanos y hermanas que nos escuchan hoy. Yo recuerdo que recién casados llegamos de la luna de miel y teníamos 1, 2 o 3 días en nuestro apartamento, empezando nuestra vida de matrimonio, y fuimos de compras a un mall. Más que nada fuimos a comer y a pasear en el mall. Y recuerdo que íbamos caminando por el pasillo. Yo me río ahora, pero de verdad que uno no sabe lo que hay dentro de uno hasta que Dios envía gentes que lo ponen en evidencia. Íbamos caminando por uno de los pasillos del mall y llegamos a una coyuntura, a una intersección donde vas hacia un lado o vas hacia el otro, y yo en automático, en piloto automático, voy a dar un giro hacia un lado y veo que Laura gira en dirección contraria. Ella coge el otro lado del mall, del otro pasillo. Yo no recuerdo el evento. Ella dice que no se acuerda de este evento. Para mí no fue un momento de definición. Pero para mí sí fue un momento, y está muy bueno tu posición, porque habrán momentos de definición que sirven para uno de los dos. Habrá momentos de definición que ambos se aperciben y se dan cuenta de lo que Dios les está queriendo mostrar. Pero yo recuerdo que Laura toma en dirección contraria y entonces yo la miro como diciendo, ¿a dónde tú vas? Porque para mí lo lógico era que ella me siguiera, ¿verdad? Si yo voy hacia allá, pues ven conmigo. Especialmente si no estamos buscando una tienda en particular o si no vamos con una misión específica. Y me acuerdo que cuando yo le planteo que para dónde iba, que por qué no venía para mi lado, ella dice, no, porque yo quiero ir para allá. Ella me dijo, yo quiero ir hacia allá, me atrae ir hacia allá. Y yo le digo, sí, pero a mí me atrae ir hacia acá. Y en ese momento yo me acuerdo que en mí se formó una ira, una molestia tangible para mí. Yo me sentí, en ese momento yo me sentí respetado, me sentí no tomado en cuenta, como diciendo, pero ¿por qué si tú no tienes una razón de peso para ir a aquel lado? ¿Por qué tú no vienes con tu marido de unos días hacia este lado? Y fue la primera vez para mí que yo pude ver, primero, que no íbamos a estar de acuerdo en todo. Y que aunque parecíamos ser muy afines, no íbamos a estar de acuerdo en todo. Segundo, que ella tenía una voluntad propia. Y que iban a haber momentos que ella iba a querer hacer lo que ella quiere y no lo que yo quiero. Pero tercero, y más importante, pude ver que mi corazón era voluntarioso y dominante y controlador y quería que se hiciera lo que él quería. Antes de nuestro matrimonio, eso sí se puede haber dado en mi familia, con amistades, pero como no son gente que están contigo todo el tiempo ni que tienen esa relación tan cercana, pues yo puedo haber visto algunos vestigios de eso, pero no tan claro como ese día en el mall. ¿Ves? Entonces, es importante que estemos atentos a esos momentos cuando la pareja se está acoplando y están empezando a, ya no solo a conocerse como novios, sino ahora a convivir juntos, a usar el mismo baño, vivir bajo el mismo techo, a compartir muchas cosas. Dios va a usar eso para ir mostrándote cosas de tu corazón, pecados, no cosas, no, pecados. Orgullo, celos, deseo de control, dominio, falta de sujeción, ira, todos estos pecados que están muchas veces en nuestro interior y que no es la culpa de nuestra pareja que estén ahí. Nuestra pareja simplemente es enviada por Dios para ahora, como un espejo, hemos dicho antes, como dice Paul Tripp, como un espejo, mostrarme lo que ya está en el corazón. Porque en los conflictos y en esos momentos el problema no es la pareja, como tú dices, Fausto, sino nuestro propio pecado, evidencia lo que hay adentro de nosotros. Y yo me acuerdo que yo lo pude ver claramente en ese momento. Yo no era creyente en ese entonces, pero yo pude darme cuenta que ahora esta relación cercana, esta esposa, probablemente iba a ser usada, iba a ser un instrumento. En ese momento yo no lo reconocía como un instrumento de parte de Dios, pero yo sabía que ahora esta persona que estaba tan cerca a mí iba a estar apretándome botones, iba a estar tentándome, iba a estar haciendo cosas que iban a llevarme a otro nivel, que cuando yo vivía solo yo estaba en paz, porque era yo y yo.
pero ahora Laura iba a jugar un rol muy importante. Y si bien iban a haber buenos momentos, este momento en el mall me dio un vistazo, fue como un trailer, un avance de lo que iba a venir. Y es muy importante aquí resaltar, Laura, que el problema cuando pasan estas cosas, cuando Dios está tratando de mostrarte tu corazón a través de tu cónyuge, el problema no es tu cónyuge, el problema no es tu pareja. Y sí, tu cónyuge tiene pecado también y Dios te va a usar a ti para revelar esos pecados a tu cónyuge. Pero es importante que tú, en medio de estos momentos de definición, cuando Dios los trae a tu vida y a tu matrimonio, tú te mantengas enfocado en ti mismo. Porque nuestra tendencia de pecadores es señalar al otro. Es decir, pero si ella no me hubiera hablado así, si ella hubiera ido de mi lado en el mall, si ella me hubiera seguido, si ella no hubiera argumentado, no pasa. No tenemos la trifulca, no tenemos la discordia, la molestia que se dio. Pero el objetivo no es que no tengas la discordia. El objetivo es sacarle provecho a esos momentos de definición para que puedas evaluar lo que hay dentro de ti. Porque ahora el resto de tu matrimonio, si Dios te concede un matrimonio de 10 años o de 60, el resto de esos años van a girar en torno a Dios, usar a tu pareja para seguir haciendo ese trabajo de santificación, de revelarte quién tú eres, el pecado con el que luchas. ¿Qué es la santificación? Yo identificar lo que está mal y ahora pedirle ayuda al Señor y que el Espíritu Santo me ayude a ir rindiendo esas áreas que no le complacen. Mira, Fausto, lo que dice Mateo 15, 18. Pero lo que sale de la boca proviene del corazón, y eso es lo que contamina al hombre. Definitivamente Dios usa el matrimonio para sacar a la luz nuestro pecado y para exponerlo. Y nos vamos dando cuenta lo inútil que es tratar de confiar en nosotros mismos. Amén. Yo creo que parte de esto también, de parte de Dios, no es solo revelarnos nuestro pecado, porque somos ciegos espiritual, no vemos lo que está dentro. Él tiene que traernos otra persona. Por eso las relaciones son tan complicadas, no solo la del matrimonio, sino todas, porque de alguna manera u otra, otras personas van a hacer que lo que está dentro de mí salga. Pero yo creo que también, Laura, uno de los propósitos de Dios, conociendo cómo Él obra con nosotros, es hacernos más dependientes de Él. Porque ahora, cuando mi cónyuge es usada por Dios para mostrarme mis imperfecciones y mis pecados, yo voy a darme cuenta que yo no puedo cambiar esas cosas, que yo no tengo lo que hace falta para ir eliminando esos patrones, sino que ahora yo tengo que depender de Él. Amén. Y eso me obliga ahora a buscarlo, a clamar a Él, a leer, a conocerlo en su palabra, a congregarme, a reunirme con otros hermanos en grupos pequeños, porque es en esos procesos que Dios me va confrontando. Tengo una anécdota muy buena de un joven que es parte de mi grupo de varones, Laura, y en nuestra última reunión de hace poco tiempo salió a la conversación que él tenía un problema con un hermano de sangre que no es creyente. Estaban peleados, el hermano se había peleado con él, que es creyente, porque él había dicho cosas de su hermano que no debió haber dicho. Y no era que era mala, él no es que dijo nada malo del hermano, sino que el hermano se enteró que él había estado hablando con otros sobre él. Y al hermano eso no le gustó y se molestó con él y le quitó la palabra y no le hablaba y le mandaba mensajes subliminales en las redes y cosas así. Y cuando estamos en el grupo pequeño, hablando de cómo Dios nos usa el grupo pequeño y los hermanos para santificarnos, eso salió a la conversación y todos los hermanos, de manera amorosa, le dijimos, mira, él es incrédulo, tú no. Él está en tinieblas, tú estás en la luz. Él no conoce la verdad, tú sí. Y tú reconoces que lo que tú hiciste estuvo mal, porque tú no debiste haber estado hablando con otros de él. Eso no te tocaba a ti. ¿Qué tienes que hacer? Ir y pedirle perdón. Entonces él confesó que le costaba trabajo y que él se sintió molesto con el hermano por pelearse con él. Pues lo encomendamos con una encomienda. Lo despedimos de esa reunión diciéndole, para la próxima reunión nos tienes que reportar que hiciste lo que Dios te pide. Que es ir a donde tu hermano inconverso, pedirle perdón por haber estado hablando de él cosas que no tenías que hablar, y tú vas a ver lo que Dios va a hacer. Y olvídate cómo él reaccione. Él no tiene la luz, así que no esperes una buena respuesta. Tú simplemente haz lo que Dios te pide. Y así hizo el joven.
Eso fue un viernes. Pues el lunes temprano fui y habló con el hermano. Y el hermano le dio las gracias, lo perdonó, le dio las gracias, se reconciliaron. Entonces fíjate cómo Dios usa en ese caso no fue su esposa, pero fue un hermano de sangre que Dios usó para mostrarle cómo aún él batalla con el perdón y con no ponerse al nivel del inconverso, que es lo que le dijimos. Tú te estás poniendo al nivel de tu hermano inconverso. Y no es así. Tú debes atraer a tu hermano inconverso por tus buenas obras. Y más cuando tú has hecho el mal. Tú cometiste una falta, tienes que reconocerla. Y el hermano lo tomó muy bien y ya se reconciliaron. De manera que Dios va a usar a tu cónyuge en esos momentos de definición también para mostrarte tu pecado como se lo mostró a este joven. Y entonces que tú puedas ir haciendo, dar pasos hacia ir cambiando, ayudado por Él, ayudado por su Espíritu. Si no tuvieras el Espíritu Santo dentro de ti, te sería imposible. Pero como tienes el Espíritu Santo que te capacita, pues Él te verá ayudando. Mira lo que dice Primera de Juan 3, versículos 19 y 20. En esto sabremos que somos de la verdad, pensando en este joven, pensando en uno como esposo o esposa cristiano, y aseguraremos nuestros corazones delante de Él en cualquier cosa en que nuestro corazón nos condene, porque Dios es mayor que nuestro corazón y Él sabe todas las cosas. Dios conoce nuestro pecado, Dios conoce las áreas con las que luchamos, y entonces va a usar a tu cónyuge como un instrumento, como ese ser tan cercano a ti, para ir sacando a la luz esas actitudes, esas formas de pensar, esas costumbres que no representan el carácter de Cristo. De manera que nuestro primer punto en cuanto a momentos de definición es ese momento cuando Dios usa a tu pareja para revelar tu corazón, para revelar los pecados de tu corazón. Probablemente tú escuchando has pensado ya en algunos momentos de definición que Dios ha usado en tu matrimonio para revelar el pecado en tu corazón. Y yo creo que lo importante de todo esto es cuando hay un momento así, que podamos darnos, no solamente mirar el otro y el pecado del otro, pero ¿qué está Dios haciendo en mí? ¿Qué me está mostrando a mí en este momento, en mi corazón, que Dios está trabajando conmigo, pastoreándome a través de ese momento, que Él quiere lograr en mí? O Amén. Sea que es en ambos, porque pudiera pasar como en ese momento del mall, que yo vi a este hombre que quería controlarme o que era un hombre difícil y eso definió quizás para mí cómo iba a ser mi matrimonio. Pero ¿qué estaba Dios haciendo en mí? ¿Y qué me quería Dios mostrar a mí que iba a pedir de mí en este matrimonio? Amén. Te motivamos a apoyar la obra que Dios está haciendo por medio de Radio Eternidad. Puedes hacerlo depositando tu ofrenda por cualquiera de estos medios, desde cualquier parte del mundo, vía PayPal con tu tarjeta de crédito o débito a través de nuestra página web. Y si vives en República Dominicana, puedes hacer tu depósito a nuestra cuenta corriente del Banco Popular, 8226-66061. Que Dios te bendiga. Fausto, entonces, ¿cuál sería un segundo momento de definición? Otro momento de definición que es muy importante es ese momento en el que abandonamos como esposos y esposas nuestra autojusticia, nuestra autorrectitud. Eso es lo que en inglés llaman self-righteousness, es ese sentido de que yo estoy en lo correcto, de que yo sé. Y la realidad es, mis queridos hermanos y hermanas, que muchos llegamos al matrimonio con ese mal, esa enfermedad que traemos al matrimonio de creer que yo estoy en lo correcto, que lo que yo digo es lo correcto, que la forma en que yo veo las cosas es. Y ahora en mi matrimonio se va a dar un choque, porque ahora me caso con una persona que piensa que lo que ella cree también es lo correcto. Entonces ese es un momento de definición que se va a ver manifestado en diversos momentos del matrimonio. Y mientras más rápido lo identifiques y puedas ir entonces reconociéndolo, pues mejor va a ser la salida, el resultado. Y yo creo, Fausto, que cuando sucede esto, nosotros empezamos a darnos cuenta que hemos estado todo el tiempo viendo a nuestro cónyuge como inferior, como que no piensa como yo, no actúa como yo, no hace las cosas como yo, como me pasó a mí recientemente, que yo tuve esa iluminación de que yo pensaba que como que yo esperaba, mi expectativa era
que Fausto fuera exactamente igual que yo, que yo me haya casado conmigo misma. Y la realidad es que nos casamos con una persona totalmente diferente y no es mejor ni peor. Estamos en diferentes momentos de santificación, en diferentes personalidades, diferentes luchas. Cada uno tiene una lucha diferente. Entonces ninguno es mejor ni peor. Los dos somos pecadores delante de Dios. Así es, y yo lo he visto mucho, Laura, en nuestro matrimonio, en muchos matrimonios, que de alguna manera, al yo creer que tengo la razón, que yo estoy siempre en lo correcto, yo estoy consciente o inconscientemente, directa o indirectamente, haciéndole sentir a mi cónyuge que él o ella no está ahí, que es inferior, que no sabe, que no lo sabe hacer, que yo lo hago mejor. Y a veces son cosas que no hablamos. Hay algún matrimonio que sí. Cuando estoy un esposo que le dice a la esposa, es que tú no sabes nada. Yo lo oí en mi casa, creciendo, a mi padre, decirle a mi madre que que no tenía escuela, que no sabía, que ella nació en tal pueblo, que ella no, y la menospreciaba y minimizaba frente a nosotros. Queremos pensar que ese no es tu caso, pero a veces no hay que decirlo para proyectar ese sentir cuando ahora yo critico a mi cónyuge. Y muchas veces se ve en el caso al revés hoy en día, en la esposa que menosprecia al marido, porque quizá el marido no sabe hacer esto, o no sabe la razón por qué, o no tiene el conocimiento, y ahora tú ves a la esposa como criticándole y menospreciando. Y yo creo, estas Fausto, cosas. que muchas veces pasa en el matrimonio cuando hay hombres que son muy pasivos, por ejemplo, y que la esposa entonces toma el control, pero entonces ya se pone en una situación superior a él y ahora lo menosprecia. Y entonces es un círculo vicioso, porque ahora él se siente así y no tiene ningún deseo de tomar el liderazgo. Y si entendiéramos, y aquí está la cereza de esto, si entendiéramos que aun cuando tenemos la razón, si yo no lo hago bien, estoy produciendo el efecto contrario totalmente. Yo puedo tener la mejor de las razones, yo puedo estar 100% en lo correcto en cuanto a este argumento, pero si yo no lo trato con humildad, con amor, con mansedumbre, mi pareja lo va a percibir como crítica, como menosprecio, como ofensa, y ya ahora no va a ser receptivo o receptiva a lo que yo tengo que decir. Y dentro de la iglesia de Cristo no vemos mucho esa actitud que yo veía en mi padre hacia mi madre, pero sí vemos mucho este sentido de autojusticia, porque como yo quiero ser como Cristo, yo quiero ser piadoso, yo quiero hacer las cosas bien, pues ahora yo traigo este ángulo de que eso está mal, tú no sabes hacerlo, eso es que dijiste está incorrecto, eso porque tienes que hacer las cosas como dice la Biblia, tienes que hacerla bien. Y es verdad, pero ¿qué pasa? Que todo está en la forma en que lo hagamos. Y yo creo que las mujeres sufrimos mucho de eso. Las mujeres somos las que estamos, muchas veces son las mujeres las que están en la palabra más, las que buscan y cultivan más la piedad, pero eso las debe de llevar a humildad, pero muchas veces nos lleva al orgullo y a la autojusticia. Así es. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo lo vemos nosotros los varones? Vemos una esposa que aunque muy cercana al Señor, por su vida de devoción y demás, está insatisfecha con que su cónyuge, su marido, no esté a ese nivel. ¿Ves? Entonces cada vez que el marido dice o hace algo que le recuerda a ella que no está como ella quiere que esté, pues ella tristemente, porque todavía no ha sido glorificada, pues recurre a mecanismos nocivos que no le traen ninguna ventaja ni beneficio al marido, ni a ella, ni al matrimonio, porque ahora lo critica, lo señala, lo menosprecia, hace comentarios que no son los correctos, y ahora eso tiene un efecto contrario en el marido, y el marido ahora tiene que estar batallando con no dejar que esas cosas lo afecten, que lo hagan sentir mal, que lo distancien aún mal de ella, de la esposa, y aún de Dios y su palabra, que no es culpa de ella. El marido nunca debe apartarse, pero a veces en nuestras emociones, en nuestros sentimientos, dejamos que el enemigo tome ventaja. Y Laura, hay un ejemplo muy bueno en la palabra, en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Lucas, capítulo 15, que todos ustedes conocen, que es la historia del hijo pródigo, o la historia del padre
que esperó al hijo pródigo, o la historia de los dos hijos, o la historia del hijo la historia del padre que se quedó en casa, porque muchos académicos le han dado la vuelta a esta historia tantas veces que ya no sabemos quién es el personaje central, si es el papá, si es el que se fue y volvió, si es el que se quedó y después se amargó. Pero tiene una enseñanza muy buena, Laura, para el hermano mayor que permaneció en casa. Fíjate que él padeció de este problema que estamos hablando, que es la autojusticia. Él entendió que porque él se quedó en casa, porque él honró al papá, pues ahora llega el hermano arrepentido luego de sus andanzas y él no puede disfrutar de la llegada de su hermano perdido. Él no puede unirse al gozo y al festejo, porque él dice, si yo he sido justo, si yo fui recto todo este tiempo, hice lo que se esperaba de mí, y tú no hiciste fiesta por mí, ¿cómo es posible que tú celebres la llegada de un traidor, de alguien que te abandonó, de alguien que se fue y despilfarró todo lo tuyo? ¿Ves? Y al final, la enseñanza, fíjate, tiene muchas enseñanzas para nosotros como cristianos. El Padre representa a Dios Padre, que nos recibe aún a pesar de nuestro pecado y de nuestro desvío. Pero tiene la enseñanza también de este Hijo que fuera de gozarse con la obra de Dios en la vida de su hermano, él elige enfocarse en él y ahora decir, ¿cómo me voy a gozar si a mí no se me ha tomado cuenta? Que se sentía moralmente superior y que él era que se merecía quizás esa fiesta y que el Padre no había hecho nada por él. Claro. Y entonces, aplicándolo a nuestro matrimonio, cuando nos aferramos a nuestra autojusticia, a nuestra autorrectitud, le vamos a hacer mucho daño al matrimonio. Sí. A veces creemos que lo que le hace daño al matrimonio es una infidelidad, es un engaño. Y sí, estas cosas quebrantan, hacen un daño grave al pacto, a la unión. Pero a veces algo que parecería bueno, como el yo tener la razón, el yo saber qué hacer, puede hacer mucho daño porque te está poniendo en un lugar de prepotencia, de orgullo, que ahora pone al otro en un lugar O sea, más Fausto, abajo. que hasta aquí hemos visto que tenemos que estar alertas y mirar atrás o estar alertas si somos jóvenes en el matrimonio a un momento de definición donde Dios muestre mi corazón. Wow, yo soy orgullosa, o yo soy controladora, o yo soy... ¿Y cómo eso puede afectar al matrimonio? Correcto. Y en segundo lugar, ahora, en el momento en que Dios te muestre tu autojusticia, en el sentido de que eso puede hacer daño al matrimonio y a la unión y a la relación. Y el primero, Laura, puede ser mucho más evidente, más fácil de identificar. Ese momento en el mall, yo no estaba en Cristo, pero yo lo pude ver claramente. Pero el segundo de la autojusticia puede ser más sutil, porque al final de cuentas tú quieres que las cosas se hagan bien, tú quieres que las cosas se resuelvan de la manera correcta. Entonces, tu motivación te hace creer que tú estás en lo correcto, como es típico del auto justo, del autorrecto. Pero mira cómo dice, esto me gustó mucho, quiero leerlo, pero cuando bajamos de la cima de la montaña de nuestra superioridad moral e intelectual y tratamos de ver todo al mismo nivel que otros pecadores, como tú y como tu cónyuge, en necesidad de gracia, nuestros corazones se ablandan y las diferencias entre esposo y esposa, Dios las usa entonces para reflejar el Evangelio ante aquellos que están observando. Fíjate cómo, si hacemos ese cambio cuando el Señor nos los muestra, podemos sacar beneficio. Sí, es como entender, sí, yo estoy en lo correcto, porque estoy del lado de la palabra, por ejemplo, pero me hace falta gracia. Y entonces ahí entra lo que decía Pablo en cuanto al amor, en 1 Corintios 13. ¿Qué importa todo lo que yo pueda hacer, todo lo que yo soy, toda la fe, todos los logros, si no tengo amor? De nada me címbalo que resuena. Así mismo es. Ese es un punto muy importante. Tú puedes tener toda la razón del mundo. Si no la empapas de amor, de gracia, de paciencia, no, el otro no lo va a recibir bien. Y a mí me encantaba, Laura, lo hemos dicho antes, cómo Jesús, cuando se acercaba a aquellos con los que iba a interactuar, Él los encontraba en un lugar de compasión, de comprensión, de amor. Y la mayoría eran gente que no estaban acostumbrados a recibir eso. Así nos toca a nosotros hacerlo también. Y Fausto, una tercera momento de definición, ¿cuál sería?
Un tercer momento de definición en matrimonios, que ojalá se dé temprano en los matrimonios, y si ya tienes años de casado, pues poderlo estimular, poderlo ayudar a que se dé, es ese momento en que el esposo y la esposa entienden que deben ser sus mejores amigos. Y se hacen sus mejores amigos. Así que es. Entienden y cultivan esa amistad. Correcto, pero hay que entenderlo primero. Claro. Mucha gente cree, y esa fue una forma de yo verlo por muchos años, antes de conocer lo que Dios dice. Yo entendía que si ya tú eres marido y mujer, los amigos son otra gente. Esta es tu esposa, tu esposo. Pero es importante entender que tu esposo y tu esposa debe ser tu mejor amigo, tu mejor amiga. Alguien dijo, en el matrimonio mucho se ha hecho del romance y muy poco de la amistad. Y eso es muy cierto. Hemos dejado que el romanticismo fantástico de las telenovelas y las películas nos hagan creer que el matrimonio debe ser algo que no necesariamente es lo bíblico. Pero entonces la amistad entre el esposo y la esposa no se le ha dado esa Como siempre hemos preponderancia. dicho que el esposo debe ser el mejor amigo de la esposa y muchas veces son las amigas a donde la esposa va a confiarle sus problemas, a buscar ayuda, a quejarse del esposo, en lugar de que su esposo sea su confidente. Así es. Igual con el hombre. Tiene sus compañeros, sus amigos de juego, de deportes. Y queremos hacer una aclaración. Sí, está bien que el varón tenga sus amigos, que la esposa tenga sus amigas. Claro que sí. No es que ahora mi cónyuge va a suplir 100% de mis necesidades como ente, como ser humano. Pero lo que yo no puedo es combinar papeles y cambiar prioridades. Porque yo creo que hay un lugar para todo, pero yo creo que es muy importante entre las parejas cultivar la comunión en el Espíritu, que es ambos tenemos comunión, amamos a Jesucristo, ambos tenemos comunión con Él y ahí estamos unidos, eso nos une y nos apasiona y nuestra comunión está en Él. Amén. Pero, y aquí está la clave, si queremos que nuestros matrimonios vayan a identificar o se vayan a definir por la amistad que vamos a tener con nuestro cónyuge, vamos a tener que trabajar de manera intencional y de manera activa para poder nutrir y proteger y priorizar esa amistad, porque no es lo que va a pasar por default. Luego de unos años de matrimonio, el varón se va a ver tentado a irse más hacia sus amigos, con quienes se siente relajado y cómodo, sin presión, no juzgado, no criticado, alabado, exaltado, quienes le ríen todas sus bromas. Y la mujer se va a sentir en su descuido emocional, en su desconexión emocional, se va a ver tentada a abrir su corazón a otras mujeres que, al ser como ellas, se van a identificar y le van a decir, así amiga, yo te entiendo, yo lo he vivido igual. Eso es lo que va a tender a suceder. Entonces tenemos que ser muy intencionales en cultivar la amistad dentro del matrimonio, porque no, parecería para muchos como que es algo natural, no, pero es lógico que sean amigos. Yo recuerdo que nosotros le decíamos a los jóvenes, cuando hace tiempo los aconsejábamos, jóvenes que se iban a vivir fuera, acabados de casar, lo importante y lo bueno y lo conveniente que eso es. Porque aleja a estas dos personas ahora de todo lo conocido, de todas sus amistades, y las obliga a buscar una unidad con su pareja, porque no tienen a más nadie. Yo creo que eso nos pasó a nosotros también. Cuando nos casamos, no conocíamos al Señor. Pero yo me acuerdo que me casé contigo y a las 2 o 3 días ya yo me fui del país contigo, nos fuimos a Estados Unidos. Y yo recuerdo que en momentos difíciles yo decía, o nos unimos o nos unimos, porque aquí yo no tengo a dónde ir, yo no tengo una mamá donde ir a la casa de ella, yo no tengo una amiga a la donde voy a correr. No teníamos el internet, las redes sociales para textear a una amiga. Había que arreglar resolver las cosas ese asunto. Y resolver entre nosotros, y entonces solamente no teníamos el uno al otro. Entonces eso ayudó a cultivar esa amistad desde el principio. Amén. Nuestro mayor deseo es compartir la verdad de la palabra de Dios y ayudar a personas en su ciudad a llegar al conocimiento de Cristo como su Señor y Salvador. Y no solamente en su ciudad y país, sino mundialmente.
Y ya que nuestro financiamiento proviene de nuestros radioescuchas y patrocinadores, cada programa que escuchas es gracias a las oraciones y donaciones de personas como tú. Si estás interesado en contribuir, entra a nuestra página web radioeternidad.org y allí verás cómo puedes contribuir con este ministerio. Entonces, Fausto, para poder ser buenos amigos con nuestro cónyuge, primero, como decíamos, tenemos que desarrollar esa amistad, esa comunión en el espíritu que estamos cultivando, pero con una amistad genuina con Jesucristo, una comunión con Jesucristo. Mira lo que dice Juan 15:15. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero los he llamado amigos, porque les he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. El Señor desea caminar con nosotros, desea entablar una comunión con nosotros cuando nos salva. Y a la medida que nosotros cultivamos eso juntos, Él por su lado y yo por mi lado, eso nos va a acercar, nos va a dar esa comunión. Es decir, que hablando ahora de este tercer punto de cultivar una amistad con tu cónyuge, ese momento de definición cuando tú te das cuenta que tu cónyuge debe ser tu mejor amigo, tu mejor amiga, pues el primero, según nos está diciendo Laura, es que para tener esta amistad horizontal, hombro con hombro, nosotros tenemos que tener una amistad vertical primero. Si yo quiero que surja una amistad genuina entre Laura y yo, tiene que haber una amistad con nuestro amigo Jesucristo. Si no, esta amistad va a estar contaminada, va a ser una amistad interesada, una amistad que busca lo que quiere, con motivaciones equivocadas. Pero si mi mejor amigo es Cristo, mi mejor amiga va a ser mi esposa. Eso es muy importante. Un segundo punto, Laura, quizás para ayudar a cómo conseguir esa amistad con tu cónyuge, es que nuestro mejor amigo o amiga en la tierra debe ser la persona que duerme cada noche conmigo. Eso es un, como dice, son una especie de refrán. ¿Quién es tu mejor amigo? Quien duerme contigo, quien te conoce en la intimidad, quien te oye roncar, quien te ve sentado en el inodoro, como digo yo. Eso no lo hace todo el mundo. Esa es la persona más íntima. Entonces hace sentido que esa persona sea la más cercana, tu amigo más cercano, con que tu confidente más cercano. Mira lo que dice Proverbios 18:24. El hombre de muchos amigos se arruina, pero hay amigo más unido que un hermano. Y ese amigo, como decíamos desde el principio que empezamos a hablar de eso, debe ser tu cónyuge, tu esposo, tu esposa. Y entonces, una tercera consejo para alimentar esta amistad entre cónyuges es que recurramos a la hora de conectarnos con mi amiga y con tu amigo, recurrir a los métodos originales. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que aunque tenemos tecnología hoy en día y la tecnología ha ayudado de muchas maneras en tantas cosas, míranos ahora hablando con ustedes, en Argentina, en Chile, en Perú, en República Dominicana, en tantos lugares, la realidad es que la única y mejor forma de cultivar una amistad genuina es la forma tradicional, personal, de conectarse uno al otro, de compartir tiempo juntos, de hablar juntos, de pasar el tiempo juntos. Si algo, Laura, negativo ha traído la tecnología, entre las muchas cosas negativas que ha traído, porque ha traído muchas negativas, es la manera en que ha desconectado a los que viven en el mismo lugar. Nos conecta ahora a mí contigo que estás en Perú, ¿verdad? Pero entonces me desconecta de mi esposa que comparte el techo y la cama conmigo y el baño conmigo. Increíblemente, así ha sucedido. Si no estamos muy conscientes y muy apercibidos, y si no somos muy intencionales en poner límites, en guardar estas cosas, nos vamos a ver que mi pareja es mi última amiga. Es la que menos yo le confío, porque ahora yo lo hago con otras personas que ni siquiera están cerca de mí. O sea, Fausto, que es importante que tengamos ese momento de definición clara donde entendamos, este debe ser mi mejor amigo y esta debe ser mi mejor amiga. Y hemos hablado de lo necesario de cultivar eso. Hemos hablado que debe ser cultivado de manera intencional, en persona, no por textos, no desde lejos. Y está bien mandar un mensajito, te amo, pero eso es un complemento. ¿Qué tú me dices de la intimidad?
¿Dónde viene la intimidad en cuanto a esa parte? Sí, ese sería un otro momento de definición en el matrimonio. Cuando nos damos cuenta, quizás esto ya aplica a matrimonios de más años, porque casi siempre el primer, segundo año la intimidad está muy fogosa. Pero con el paso de los años y las distracciones y las responsabilidades y el cansancio y las muchas cosas que nos ocupan, la intimidad va sufriendo, va pagando un costo. Y un otro momento de definición, y quizás con este ya podemos ir cerrando, es cuando la intimidad requiere de ajustes. Cuando con el paso de los años nos vamos dando cuenta que hemos descuidado la intimidad porque ya no es una novedad. Ya pasó esa etapa inicial de descubrimiento, de emoción, de descubrirnos el uno al otro, y ya pues no podemos evitar que caiga en un patrón más repetitivo, rutinario y predecible. ¿Ves? Que es lo que muchos alegan que los lleva a infidelidades, que ya quieren algo diferente, algo nuevo. Y ellos creen que con alguien nuevo eso lo van a conseguir, sin darse cuenta que después de un tiempo le va a pasar lo mismo con esa persona. Pero ese es otro momento de definición, cuando nos damos cuenta que la intimidad requiere de hacer algunos ajustes a los botones y de avivarla un poco. Y se dice que en el matrimonio se ha hecho del matrimonio mucho del sexo, cuando hablamos de matrimonio, como que el sexo es uno de esos temas principales, y se ha hablado mucho sobre el sexo en el matrimonio. Sin embargo, aquellos que alegan que el sexo es algo fácil, leí en un artículo que o están vendiendo algo, te quieren vender algo y te están usando esa premisa, o son solteros. ¿Ves? Solteros incrédulos que tienen sexo fácil porque es de un momento y se acabó. Pero el sexo trae consigo mismo muchas otras cosas dentro del matrimonio que lo hacen complejo si no sabemos cómo manejarnos bien. Así es. Y muchas de estas cosas, Fausto, que dañan y que causan estragos en la intimidad, sabemos que son la pornografía. Hoy en día hay mucho de eso, la inmoralidad sexual. Relaciones pasadas pueden traer problemas, abuso, experiencias traumáticas. O sea que todo eso puede incidir en la intimidad sexual. Yo creo, Laura, que hoy más que nunca, y cada vez será peor por cómo van las cosas, los matrimonios, cuando se casa el esposo y la esposa, cada vez traen más y más basura al matrimonio, porque vivimos en épocas ya donde no es como cuando tú y yo nos casamos o décadas anteriores, que casi siempre la pareja iba virgen al matrimonio o había tenido poca vida sexual, ¿ves? Pero hoy en día con todo, ya no tienes ni que haber tenido actividad física, sino las cosas que has visto, las cosas que han llegado a tus ojos por el internet, la pornografía, pues hacen que tú traigas toda esa basura a tu matrimonio ahora, y eso va a afectar la relación. O sea que hay que estar alertas a todas esas cosas. Y mira lo que dice el apóstol Pablo a los Corintios, en 1 Corintios 7:5, no se priven el uno al otro, excepto de común acuerdo y por cierto tiempo, para dedicarse a la oración. Vuelvan después a juntarse a fin de que Satanás no los tiente por causa de falta del dominio propio. O sea que hay un lugar importante en el matrimonio para la intimidad física. Entonces tenemos que estar observando cómo va nuestra intimidad, qué cosas están haciendo daño, qué cosas están impidiendo, obstaculizando, qué cosas del pasado, qué cosas del presente. Para ir haciendo esos ajustes. Y entonces, Laura, queremos compartir con nuestros hermanas y hermanas algunos puntos ya para ir cerrando en cuanto a este cuarto momento de definición en cuanto a la intimidad, algunos consejos que te pueden ayudar a cómo atender la intimidad de manera más intencional. Y uno primero sería el tratar de ser honesta con tu cónyuge en cuanto a lo que sientes, en cuanto a lo que estás experimentando. Hablamos con unas parejas de la iglesia la otra noche de cuán común es que los matrimonios no hablen del tema de la intimidad entre ellos. ¿Ves? Es algo que se habla mucho por ahí, se ve, pero la persona con la que tú te haces más vulnerable, la persona que te ve desnudo o desnuda y con quien tú tienes esa intimidad sexual,
resulta ser la persona con la que tú no te sientes tan cómodo o cómoda hablando de tus expectativas, de lo que tú sientes, de lo que te agrada, de lo que te desagrada. Y eso es algo que el enemigo usa para debilitar el matrimonio. De manera que un consejo es que te hagas honesto, que trates de ser transparente con tu pareja, siempre siendo cuidadoso, cuidadosa de usar la terminología correcta, de hacerlo de manera amorosa, que no se sienta el otro criticado o despreciado o algo así. Sí. Pero somos una sola carne y esa es la única manera de poder manejar ese tipo de cosas. Un segundo aspecto o consejo que podemos darte en cuanto a cómo trabajar en la intimidad es que se sirva el uno al otro. El cristiano tiene la encomienda del servicio, de servir al prójimo. De dar y no esperar a cambio. Exactamente, de tener una actitud de entrega, de sacrificio, de servicio. Y eso aplica en la intimidad también, eso aplica en la cama. La meta debe ser dar y no tanto estar esperando. Mira lo que dice 1 Corintios 7:3, que el marido cumpla su deber para con su mujer e igualmente la mujer lo cumpla para con su marido. Que ambos estén dispuestos a dar, a servir al otro, a dar placer al otro. Y no tanto esperar a cambio. Y yo creo, Laura, que muchas veces vemos en la iglesia esa actitud de servicio y de sacrificio entre los hermanos, pero en la cama no. En la intimidad, entonces yo voy a la intimidad buscando que me den, que hagan lo que a mí me gusta, que me satisfagan. Y eso para nada es la enseñanza bíblica que vemos en cuanto al sexo y a toda nuestra manera de vivir. Y otro consejo que te damos en cuanto a cómo poner en orden la intimidad dentro de tu matrimonio es que puedan orar el uno por el otro. Es decir, habla con Dios, órale al Señor en cuanto a tu sexualidad. Pídele ayuda para poder llevar a cabo lo que Él te pide. Cuando pasan los años de matrimonio, cuando ya tenemos años casados, con varios hijos, con trabajo, responsabilidades, es muy común caer en una actitud de descuido en cuanto a la intimidad. ¿Por qué? Porque ya la doy por sentada, estoy cansado para tenerla, las responsabilidades que nos ocupan dificultan que podamos ponernos de acuerdo en el momento. ¿Ves? Tiene que ser que una de las dos partes es muy intencional y tiene mucho apetito sexual para perseguir eso. Si no, es fácil caer por la tangente y dejarlo como algo opcional que cuando aparezca el tiempo, cuando aparezca el momento, pues lo haremos. Entonces hay que tener mucho cuidado porque ese no es el diseño de Dios para la intimidad en la pareja. Entonces, ¿a quién ir? ¿A quién ir? Sí, que si hay problemas, busquemos ayuda. Pero muchas veces lo que hace falta es, en tus tiempos de oración, pedirle al Señor que te dé ese amor de nuevo, ese deseo por tu pareja, que ayude a tu pareja si es la que está desinteresada o desinteresado. Es decir, clamar al Señor, así como clamamos a Él por otras cosas, por nuestros hijos, por el trabajo, por nuestras necesidades, pues clamar también por esto. Señor, tú que nos regalaste esto, tú que eres el dador de este regalo, aviva en mí, en mi pareja, lo que hace falta para poder recapturar este regalo que tú nos has dado. Y quizás no sea como la luna de miel, quizás no sea al nivel del primer año, pero ya ustedes tampoco quizás tienen 20 y pico de años, ya están en sus 50 o 60 como nosotros. Entonces es cuestión de desarrollar esa dependencia de parte del Señor. Así es. Entonces, Fausto, qué importante es estar atentas a nuestros matrimonios. Como hemos hablado siempre, son como un jardín. Entonces uno está atento a, mira, ahora cayó, no llovió, o necesita agua, o necesita tal cosa. Y son momentos que tenemos que estar alertas para hacer lo que Dios nos llama a hacer y observar nuestro corazón, mirar hacia adentro, no tanto hacia el otro, porque no podemos trabajar en el otro, es en nosotros solamente. Y si vemos un momento donde nuestra amistad se está debilitando o nuestra intimidad se está debilitando, esos son momentos de definición que tenemos que hacer algo al respecto. Yo creo que es muy bueno, ya antes de despedirnos, el que podamos pedirle a Dios que desarrollemos esta visión de Señor, cuando vengan importunios, cuando vengan dificultades, cuando veamos cosas que pasan que nos molestan en nuestra humanidad,
preguntarnos, ¿será este un momento de definición? ¿Será este un momento que Dios está usando en nuestro recorrido? Para llevarnos más allá. Para mostrarnos cosas que Él quiere que veamos, que podamos entonces corregirlas. Porque si no las veo, ¿cómo las voy a corregir? ¿Ves? Entonces, que sean momentos que nos ayuden a identificar estas cosas para ahora hacer los ajustes en la medida que vamos avanzando. Esperamos que esto haya sido de beneficio. Para nosotros lo fue. A mí me ayudó mucho en la medida que estábamos preparando esto. Poder ver que algunos de los momentos que pasamos en nuestra vida no fueron fortuitos, no fueron casualidad. Fueron momentos de definición que Dios trajo a nuestra vida para ayudarnos a crecer, a entender, a depender más de Él. Sobre todo viéndolo en retrospectiva, como tú decías al principio. Uno lo ve más fácilmente, pero el reto es a verlos en el momento. Amén. Este es un momento de definición. Así que ponte diligente, enfócate en tus momentos de definición pasados y prepárate para lo que Dios tiene por delante, que puedas sacarle provecho. Gracias por tu sintonía una semana más a Un Hogar sobre la Roca. Te esperamos entonces en una próxima entrega. Dios te bendiga. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.